conversar precisamente del tema de transparencia y rendición de cuentas con el periodista Jesús Lemus. Jesús, buena tarde, ¿cómo estás? Adán, buenas tardes, muy bien, muchas gracias, a tus órdenes. Pues precisamente, rendición de cuentas, transparencia, ¿vamos avanzando o vamos para atrás? ¿Se ha perdido lo poco que se había ganado? Mira, Adán, yo considero que al final de cuentas, en la rendición de cuentas, el gobierno sigue siendo opaco, y me refiero a este gobierno, igual que el de Peña Nieto, igual que el de Felipe Calderón o el de Vicente Fox. No ha habido ningún avance, ha habido ese señuelo realmente que se llama INAI, pero que realmente no es funcional, no otorga ninguna garantía de derecho a la información, ni a periodistas y, por supuesto, ni a la ciudadanía. Y prueba de esto te puedo señalar que una de cada 20 solicitudes que se presentan ante el INAI actualmente, pues siempre son rechazadas, siempre son respondidas en forma negativa, por lo que no hay ninguna certeza de que continuemos, si sigue el INAI, continuemos en ese parámetro de que sí pueda haber transparencia. No hay transparencia porque simplemente no hay voluntad de la autoridad federal. ¿Qué se puede hacer entonces? Es un asunto de Estado, no es un asunto de los gobiernos. Ya nos dijiste, son opacos desde Felipe Calderón, Peña Nieto, de López Obrador. ¿Qué se puede hacer entonces para que el Estado sea transparente y se le pueda pedir cuentas? Yo creo que en primer lugar debe de haber una reforma estructural, por supuesto, a la operación del INAI, en donde tenga que ser un organismo verdaderamente ciudadano, no con funcionarios a modo, no con funcionarios propuestos por funcionarios del gobierno federal que quieren que les tapen sus cochinadas, sino que debe de ser verdaderamente un organismo autónomo en la práctica, no nada más en el papel. Creo que este gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene la obligación de realmente, si quiere transparentar y hacer evidente su labor muy clara ante la sociedad, pues creo que debe de crear un organismo nuevo, desaparecer por supuesto al INAI, que no nos ha dado ningún resultado. A lo mejor ha dado resultados pues algunos cercanos, algunos allegados, pero por filtraciones de información, realmente no porque así competa al derecho de acceso a la información. Creo que en ese sentido debe de haber una reorganización de ese órgano verdaderamente ciudadano que opere de manera totalmente autónoma y que se eliminen las trabas, que se reforme la ley de acceso a la información para que se pueda acceder de manera expedita y rápida al contenido de informes precisamente de las autoridades, no como ahora que te dan plazos de 15, luego de 20 días y luego piden otro espacio para que finalmente terminen reservando la información. Y eso es producto del INAI, o sea, no es que lo diga realmente la autoridad, eso es una cosa del INAI. Creo que, volviendo a tu pregunta, creo que debe de haber una reestructuración a fondo y crear un nuevo organismo o un ente fiscalizador, o al menos que genere información pública. La actual legislación, las cosas como están en este momento, ¿le facilitan las cosas al ciudadano, a los periodistas, acceder a esta información, o es muy complicado? No, por supuesto que no es fácil el acceso a la información. Y te vuelvo a repetir, una de cada 20 solicitudes que se presentan ante el INAI siempre son rechazadas, y a veces cuando te responden, cuando te dan algo de certeza porque no tienen otra salida en el aspecto jurídico, pues finalmente terminan por reservar la información. No hay ninguna acceso a la información pues en este momento. Los ciudadanos, y concretamente por ejemplo los periodistas que recurrimos mucho a esa instancia de ley, pues no tenemos ninguna posibilidad para poder acceder a la información verdaderamente trascendental. Se informa, a final de cuentas, lo que el gobierno quiere informar. Y vuelvo a repetir, esto no es de la actualidad. Esto tan opaco está haciendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como lo fueron igual de opacos las anteriores administraciones que le precedieron. Jesús, ahora con tantas atribuciones y con presupuestos tan interesantes que maneja las Fuerzas Armadas, la milicia, encontraremos más obstáculos con el pretexto de la seguridad nacional de conocer todo este dinero. Por eso ese fideicomiso, por ejemplo, que ha crecido de la Sedena y las obras que están realizando.
Sí, por supuesto. El Ejército, la Secretaría de Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas, de por sí son opacas y oscuras. Entonces, la ley les garantiza la posibilidad de que sigan ocultando todos los, no desvíos, sino todo lo que se está dentro de la estructura, que es obligación informar a la sociedad. No creo que haya ninguna posibilidad de que cambien las cosas a corto o mediano plazo. Las fuerzas federales van a buscar siempre, las fuerzas federales de seguridad me refiero, van a buscar siempre la posibilidad o la forma de estar ocultando esa información, porque finalmente así se maneja las Fuerzas Armadas. Vienen siendo, no debemos de olvidarlo y debemos de reconocerlo, vienen siendo un Estado dentro del Estado, y más lo hemos visto ahora que pues ya construyen bancos, construyen aeropuertos, hasta hacen campañas de vacunación. Entonces todo eso no permiten ellos mismos que se conozca hacia el grueso de la sociedad, porque de alguna forma se les verían limitados o vulnerados algunos beneficios que tienen, por supuesto, un grupo de generales en la cúpula de la Secretaría de la Defensa Nacional. Jesús, ¿qué pasará con esta intención o amago de desaparecer INAI? ¿Se dará para darle paso a, como lo mencionabas ahorita, a un órgano verdaderamente autónomo, o vamos a regresar a que el gobierno sea quien pues dosifique la información? Mira, Adán, yo considero que esta intención de echar atrás el INAI, pues por supuesto que se va a llevar a cabo, se va a venir a derrumbar, a desaparecer esa institución que finalmente, insisto, no sirve para nada, y por supuesto que es con la intención de seguir siendo todavía más opacos, más oscuros en el manejo de los recursos, con la finalidad de no seguirle informando a la sociedad a través de muchos de los periodistas que hacen una labor de investigación documental en los acervos de la nación. Entonces creo que sí vamos hacia atrás, vamos al retroceso, vamos a la época de los 70s a lo mejor, si quieres, donde ni siquiera había la posibilidad de presentar una solicitud de información. Pero bueno, también eso es pues muy cierto, no podemos estarnos engañando con un organismo, con un INAI que no sirve para nada en estos momentos y que aparenta ser como que sirve, pero que nada más sirve para que funciona como un club de amigos. Pues yo creo que sí es conveniente que desaparezca, aunque te digo, vamos a volver al retroceso del pasado, por supuesto. Jesús Lemus, periodista, escritor, te agradecemos mucho estos minutos con Mega Noticias TVC. Gracias, un abrazo, mi querido Adán.